Habiendo ya pasado la cuenta pública, volvemos a las prioridades legislativas, cómo avanzan los proyectos relevantes en el Congreso. ¿Qué pasa con fraccionamiento de pesca, por ejemplo? Se encontró ahí un acuerdo dentro de otros temas. Vamos a estar conversando de esto junto a la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ti, Bárbara, por el espacio. Bueno, ya pasó la cuenta pública, estamos como en el periodo entre campaña primaria, oficialista. ¿Cómo ve que estamos ahora en el escenario? Con harto trabajo, la verdad es que bien intenso. En la Comisión de Hacienda despachamos el proyecto de permisos sectoriales. Ya tenemos agenda para la próxima semana. Estamos respondiendo a una petición que me hizo además directamente el fiscal nacional para sacar la Fiscalía Supraterritorial, el proyecto de ley que tiene que ver con Defensoría de las Víctimas. Además, iniciar el proyecto de ley de modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental, que es necesario para que camine y converse con el de permisos sectoriales, y una serie de otros proyectos, el proyecto de artesanos, en fin. Así que hemos estado bien ocupados en eso y además con mucho trabajo territorial. Mañana voy a estar en mi región. Estoy todas las semanas ahí cumpliendo con los electores, con los temas de demanda ciudadana. Tuvimos recién reunión con el ministro de Transporte para un tema de conectividad digital, conectividad física. Hay muchos sectores en nuestra región que no tienen transporte público habitual. Sábado y domingo vamos a estar en la región de Los Ríos, para que Demócratas también esté en esa región. En el caso de los permisos sectoriales, este es un proyecto que cuesta entender por qué no se ha aprobado todavía. Si pareciera haber tanto consenso, es tan obvio que hay que avanzar en esa materia. ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, nosotros la verdad es que en la comisión nos hemos demorado exactamente un mes, incluida la semana regional, o sea, tiempo récord. En 3 semanas sacamos los temas de nuestra comisión, eran 23 artículos, revisamos adecuaciones a ellos y llegamos a un buen acuerdo con el Ejecutivo y los 5 senadores de la misma comisión. Pero bueno, hay 40 modificaciones de cuerpos legales, no es fácil. Se crea toda una institucionalidad, no porque vaya a haber un nuevo servicio, pero sí una nueva mirada para poder establecer las declaraciones juradas, para evitar trámites excesivos. Y así como se ve hasta ahora, ¿usted cree que va a ser un avance significativo? Mira, ¿Va a cambiar realmente la situación? En la medida que acompañe la de el sistema de evaluación de impacto ambiental, sí, porque si no va a pasar lo que decía el expresidente Eduardo Frei, yo creo que tú lo escuchaste el otro día, en que decía, no sacamos nada con tener un buen título rimbombante, no ocupaba esas palabras, por cierto, en el tema de permisos sectoriales, sí, seguimos con la pelota trancada en todo lo que es de evaluación de impacto ambiental. A propósito, el presidente Frei, hace unos días estuvo José Antonio Cast, justo sentado ahí mismo, y nos decía que se ha vuelto a valorar, o sea, ha revalorizado su figura. No lo supimos valorar en su minuto. ¿Qué le parece? Él no lo habrá sabido valorar en su minuto. Nosotros hemos defendido la obra del presidente Eduardo Frei siempre. Yo incluso lo he defendido de su propio partido, cuando en más de una ocasión lo han pasado al Tribunal de Disciplina. Incluso yo, en la época que era militante de ese partido, dije, si lo echan a él, me voy yo. Fue titular de un medio nacional. Frei fue un presidente extraordinario, yo creo que por lejos de los mejores presidentes que ha tenido nuestro país, y ha sido además un embajador en Asia, hasta el gobierno anterior, porque en este no se le invitó ni se le consideró, en Asia, y creo que lo que él ha hecho en la apertura de nuestro país al mundo ha sido extraordinario. En las declaraciones de los últimos días, el presidente Gabriel Boric, después de la cuenta pública, ha dado varias entrevistas, él ha afirmado que no haya el nivel de protestas que había en 2011, 2019, no es por suerte, sino por gobernabilidad. No, yo creo que no hay el nivel de protesta porque los que protestaban en la calle hoy día están en la moneda, o sea, tan simple como eso. ¿Qué le parece cuando él dice, nosotros nos hemos hecho cargo de los problemas? Por eso, o sea, ellos generaron muchos de los problemas, y hoy día hacen un reconocimiento a que en realidad no había tal dimensión de problemas. No me acuerdo bien cuál fue la frase con la que partió su cuenta pública, pero hacía explícitamente un reconocimiento a aquello. Por lo tanto, la verdad es que me parece más pose que realidad. Hemos ido estabilizando al país, son algunas de las frases que él ha repetido en la cuenta. ¿Quién lo desestabilizó? Yo creo que es la pregunta que hay que hacerse. ¿Asumen un rol en eso? Yo creo que no se ve, incluso esta renuncia incluso a no usar corbata del candidato del gobierno, de uno de los candidatos del gobierno, porque en realidad hay 4 en las primarias. Habla un poco de eso, y yo creo que hoy día la pregunta que tiene que hacerse el país es ¿qué queremos construir hacia adelante? ¿Queremos volver
a vivir lo que hemos vivido estos 4 años, queremos volver a vivir lo que vivimos previamente de desestabilización. No olvidemos, Bárbara, esa frase, ¿no?, que hablaba de que querían deconstruir el país. Y meterle inestabilidad al meterle sistema. inestabilidad al sistema. Bueno, yo nunca he querido eso. Yo creo que lo que cualquier persona razonable, con sentido común quiere es que vayamos aprendiendo lo que se ha hecho mal, lo mejoremos y avancemos, pero no retroceder, porque eso obviamente al final al que le afecta es a la persona que necesita que el Estado funcione, necesita que en ese Estado haya salud oportuna y de calidad, educación de calidad, que el sistema de transporte público funcione, que tengamos conectividad. Por lo tanto, yo creo que nadie quiere retroceder, no en su sano juicio, salvo los que quieren hacerse del poder, y para eso hay que desestabilizar lo que hay. En la cuenta pública él hizo varios anuncios de proyectos legislativos como el aborto, eventualmente algo de Punta Peuco si es que tuviera que pasar por el Congreso o no, un proyecto para que se prohíban las importaciones de productos producidos, fabricados en zonas ocupadas en Israel. ¿Qué espacio tienen esos proyectos en el Congreso? Mira, hay de todo. Yo creo que el Parlamento es el espacio para debatir legislativamente, construir los acuerdos y impulsar una agenda en uno u en otro sentido. El tema de Punta Peuco, la verdad es que es algo que vienen anunciando varios en el último tiempo. Esto es menos incluso, porque ni siquiera es cierre, es una modificación. Es una modificación y habría que preguntarnos, ¿cierto?, si tiene las condiciones y la capacidad para hacer lo que el presidente dijo. Yo no sé quién... ¿O qué es lo que quiere hacer? Claro, tampoco. Y creo que uno podría, la verdad es que revisar esa situación y yo no me haría un drama de esto. Insisto, creo que la pregunta es, ¿puede hacerse lo que él dijo? ¿Hay capacidad para que sea así? Y respecto del aborto, que mande el proyecto y que se discuta en su mérito y enfrente, ¿no es cierto?, todo lo que eso significa. Pero cuando yo estoy en terreno, y créeme que yo hago todas las semanas terreno, estos no son los temas que me plantea la ciudadanía. Me hablan de el problema, por ejemplo, que sí lo anunció el presidente y yo valoro aquello, de fertilidad. Nosotros presentamos una iniciativa hace ya mucho tiempo atrás y hay otras colegas que también lo han hecho con matices, con más o menos, digamos, intensidad sobre el tema de fertilidad, maternidad subrogada, vientre solidario, que son temas que, por Dios, que son importantes. Yo me alegro que el presidente lo haya anunciado y que además pueda reunir todas las iniciativas que hemos presentado en esta materia. Estamos hablándolo con Paulina Núñez, con Claudia Pascual, con Loreto Carvajal. ¿Por qué? Porque son temas que son importantes. Sí. ¿Cuántas familias hoy día, por no tener ayuda del Estado, no pueden pensar en tener un hijo? Y por lo tanto me parece que una política pública que vaya en ese sentido es muy, muy necesaria y urgente. Y valoro aquello. Pero el presidente le pone el acento, ¿no es cierto?, al aborto, en vez de poner toda su fuerza en esto otro, que insisto, valoro que lo haya anunciado porque es un tema que importa a muchas y a muchos de nuestro país. En economía, desde los gremios empresariales acusan que quedó al debe, faltaron anuncios, dicen. Y otra cosa, porque uno escuchaba las declaraciones, que se ha bajado el gasto público, que se ha vuelto el crecimiento, que se han sentado las bases del crecimiento para los próximos años, pero al mismo tiempo uno recuerda todas las declaraciones, las alertas, luces rojas del Consejo Fiscal Autónomo, como que no calza mucho. Para nada, y si uno empieza a mirar y hacer los checklists o fast check, la verdad es que las cifras son bien distintas a las que el país escuchó en la cuenta del presidente de la República, que era como Alicia en el País de la Maravilla. Yo no sé si leíste, pero salían muchos memes durante la cuenta del presidente y decían, la hija del presidente va a pensar que nació en Finlandia. Denme por favor una licencia médica para poder viajar a ese país porque quiero conocerlo. Bueno, el humor, ¿no es cierto?, de los chilenos que rápidamente salta y que meruanista además, yo lo recomiendo porque además sirve para que uno se relaje. Pero creo que claro, al presidente le falta la autocrítica de que no podemos seguir en donde estamos. Cuando uno se compara además con todos los otros países en PIB, en distintos indicadores, se da cuenta de que Chile, si no es el cuarto o el quinto en países bastante similares a los nuestros, Perú, Colombia, México, Brasil, ya sin siquiera meter Argentina, que dejémoslo aparte, ¿no es cierto? Uno dice, pucha, no estamos en la posición más expectante. Y yo creo que todos debemos querer
que sí estemos en esa posición como lo estábamos antaño. Y vuelvo, perdón, a usar el ejemplo de mi presidente Eduardo Frei, expresidente Eduardo Frei, lo digo así porque me tocó trabajar con él en el gobierno y además fui colega de él en el Senado. No vamos por buen camino y las cifras son mediocres y lo que hicimos en el pasado con niveles de cobre mucho más bajos que los que tenemos hoy día en precio fue mucho más. Entonces Chile puede más y yo creo que eso es lo importante. Chile tiene que volver a recuperar su capacidad de crecimiento y tiene que volver a retomar ese estatus que tenía en materia de seguridad. Esos dos temas, si no los enfrentamos con convicción, con decisión, sin miedo, vamos a tener problemas hacia adelante y los van a sufrir las personas que más necesitan del Estado, que son las personas de más bajo ingreso y, por cierto, la clase media. ¿Cómo usted que marca o no el camino lo que pasa en las primarias? Porque, de hecho, las últimas noticias es que la candidata Jara pareciera estar alcanzando, o bueno, incluso más en competitiva. el Maule decimos caballo alcanzado, caballo ganado. No sé lo que va a pasar, ojalá se desarrollen obviamente con toda la tranquilidad y la transparencia del mundo. Nosotros creemos que tenemos que debatir el tema de el cierre del comercio en el caso de aquellos lugares que están bajo un mismo RUT. Nos parece que es re injusto en elecciones voluntarias, en que no participa todo el mundo, que eso ocurra porque afecta al desarrollo económico, productivo del país. Y es algo que vamos a plantear para que lo debatamos. Si no, para esta elección, para que no nos digan que no, que es porque nosotros no estamos, bueno, por lo menos de aquí en adelante, no para esta, pero creo que es algo que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque está bien que el país, ¿no es cierto?, resuelva democráticamente este tipo de situaciones, pero como son voluntarias no tenemos que estresarlo a todo el conjunto de la ciudadanía. ¿Cómo podría cambiar el escenario? Porque hasta ahora el default se supone que gana toda, o eso es lo que se decía en las encuestas, pero ¿qué pasa si gana? Mira, las Jara, encuestas la verdad es que hace rato que... No, independiente que se equivoquen o no, pero si ganara Jara, ¿qué pasa con el centro? Porque Bueno, alguien nosotros- dirá, ¿se abre un espacio para su sector? Tú sabes, Bárbara, que nosotros seguimos juntando las firmas para... ¿Cómo van con eso? Vamos muy bien, estamos muy contentos, ya pasamos el 50% en 2 regiones, el 60% en otra, y estamos contentos porque hay respuesta. Ahora, yo, claro, no le puedo dedicar más tiempo que los fines de semana, tenemos equipos ahí ya funcionando en las regiones, súper comprometidos. ¿Por qué? Porque tengo que hacer mi trabajo legislativo, porque tengo que hacer mi trabajo en mi región y eso no lo voy a dejar de hacer, es mi compromiso, lo asumí cuando acepté ser candidata y voy a seguir hasta el último día en aquello. Pero vamos avanzando y nos tiene muy contentos y obviamente dependiendo de lo que ocurra en el escenario, ¿no es cierto?, de la izquierda, cuán más o menos de izquierda sea quien gane esa elección, obviamente se puede abrir un escenario en el centro. Pero no olvidamos que todos ellos, los 4 candidatos y candidatas, representan a quienes estuvieron por deconstruir nuestro país, a quienes estuvieron por crear 11 pueblos, a quienes estuvieron por eliminar el Senado, por cambiar la institucionalidad y por lo tanto ninguno de ellos nos representa. Sí, el centro podría tener un espacio ahí. Vamos a trabajar y seguir trabajando para aquello. Ahora, el presidente Gabriel Boric dice que la derecha comete el error de ser demasiado arrogante respecto a su perspectiva de triunfo. ¿Qué le parece? Habló el menos arrogante, dices tú. Sí, sí, No sé, yo la verdad es que creo que todos y todas tenemos que hacer mea culpas en esto. Yo creo que cuando el país se movilizó en su fase de movilización pacífica, ya no en la agresiva, violenta y de destrucción, estaba reclamando para que las transformaciones se fueran materializando para todas y todos y de manera más rápida. No vimos, y es cosa que tú hagas un paneo, ¿no es cierto?, de las fotos que hay, los registros de videos de las manifestaciones de aquella época, no vimos carteles en que se exigiera una nueva constitución. Se exigían otras cosas. Y yo creo que ahí la política equivocó cuando enfrentó el tema de la discusión constitucional, los focos, los acentos, las urgencias. Y trató de, en el primer proceso, llevarse el país para la casa y en el segundo no tener la suficiente, ¿no es cierto?, sabiduría de no haber leído lo que pasó en el primero para no cometer el error en el segundo. No son comparables los dos textos, sin lugar a duda, pero bueno, el país dijo, ¿saben qué? Me quiero quedar donde estoy. Pero el punto es, ¿qué va a pasar en la próxima elección? La gente va a hacer
Va a depender, Bárbara, de quiénes sean los candidatos. Y yo creo que todavía falta para eso. En esta misma época, en la elección presidencial pasada, el candidato, ¿no es cierto?, era Lavín y Jadwe, y terminamos con dos candidatos distintos. No se respetó la primaria que había hecho mi entonces partido. La candidata terminó saliendo quinta, sexta. Yo creo que hay que tener cuidado, mesura. ¿Ve usted esa arrogancia que dice el presidente en la derecha o la Es que yo creo que se comparte la arrogancia respecto a que ellos creen que van a ganar, él dice, y aquí ya es casi como que se dan por ganadores. Insisto, yo creo que todavía falta mucho para poder saber qué es lo que va a pasar en la elección presidencial del próximo periodo electoral. Las elecciones en primera vuelta son en noviembre y en segunda vuelta en diciembre, ¿no? Falta poquito, Enero, pasa rápido. Diciembre. Sí. Ahora, el caso Claudio Rego, Contraloría dice que hay hallazgos, indicios de que podrían haber desviado recursos de la gobernación regional a su campaña para la reelección. ¿Cómo ve eso? Ya estaba un poco complicado un caso de Procultura, ¿no? Nosotros tomamos una decisión como partido, no lo apoyamos a él. Creo que esto solo va ratificando que fue una buena decisión en su minuto. Y la justicia tendrá que hacer el análisis y resolver si hay o no hay responsabilidad y mal uso de recursos públicos. Lo que se ha conocido hasta ahora, ya no solo Procultura, sino que y su vínculo con la RAIN, sino que ahora este nuevo informe de Contraloría, obviamente es preocupante. El caso licencia. Se quejan que los sumarios van demasiado lentos. Alcaldesich le pide al gobierno que hagan alguna reforma de estatuto para que se pueda despedir a quienes se pillan habiendo cometido esto ya en una forma tan evidente. Yo no sé, pero hoy día ha salido mucho el tema del estatuto administrativo, ¿no? Las voces que han hablado siempre de que la Constitución de Pinochet tiene que dejarse sin efecto, podrían aplicarse para el estatuto administrativo también, que fue una de las últimas leyes de Pinochet. Pero más allá de eso, nosotros, Bárbara, y yo fui superintendente de Seguridad Social hasta el año 2005, marzo del 2005, porque ahí tomé la conducción de la Intendencia de la Región Metropolitana. Nosotros llevamos casos de médicos licenciosos a los tribunales. O sea, ya en esa época. Creamos el Registro Nacional de Licencias Médicas, impulsé yo y después se materializó porque no alcancé y tuve que asumir otra responsabilidad. La licencia médica electrónica se definió en mi gestión. Y los cruces y la información estaba. Lo que hizo la Contralora lo hizo gracias a que eso existía, pero tuvo el coraje y la decisión de hacerlo. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué tuvo que llegar otra persona con decisión, con coraje, con voluntad a hacer algo que deberían haber hecho hacía mucho rato? Y más allá del estatuto administrativo, aquí la gente puede ser sometida a sumario, y esos sumarios tienen que abocarse y resolverse prontamente. De hecho, presentamos una iniciativa, un proyecto de ley, para que esto se resuelva en un plazo acotado y breve y tenga sanciones drásticas. Y me encantaría que el Ejecutivo le pusiera discusión inmediata a ese proyecto. Nuevamente, buen discurso, pero cero acción. Entonces, aquí estamos hablando de recursos de todas y de todos los chilenos. Estamos hablando de un seguro de la seguridad social, seas FONASA o seas ISAPRE, es el mismo recurso. Me daban los datos ayer y creo que es importante destacarlo, y perdonen que ocurra la ayuda a memoria, pero es importante decirlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de recursos públicos. Fíjate que estaba viendo que hoy día ya del 7% para salud, la cotización del 7% de salud se destina un 5,2% a pagar subsidio de incapacidad laboral. O sea, al FONASA le queda un 1,8% para prestaciones médicas. Todo el resto lo tiene que suplir con recursos públicos. Y eso significa que las listas de espera se eternizan, que las operaciones no llegan, que en mi región, a pesar de que el otro día lo dije en una radio y rápidamente me escribió una persona del sector salud, en mi región los usuarios del sistema público me dicen, senadora, no hay insumos para las operaciones, no están esterilizados, los diabéticos tienen problemas, se han cancelado cirugía, los diabéticos tienen problemas para poder contar con sus insumos, la jeringa que tenemos que ocupar en los niños no siempre está, la cinta para medir tampoco siempre está.
¿Por qué pasa eso? Porque no hay recursos. O en O'Higgins me escribían el otro día y me decían, senadora, no hay insulina. O en el Van Buren, tú lo viste, estaban atendiendo los partos sin anestesia. Eso no lo veíamos en Chile. Bueno, pero es producto de esta explicación. ¿Y qué le pasa? Y a mí me indigna cuando quien debió fiscalizar no lo hizo. Y celebro y me saco el sombrero porque llegó una mujer que tuvo el coraje y la astucia de hacerlo. Y yo espero que el Estado responda y responda con celeridad. ¿Cómo? Por ejemplo, poniéndole urgencia a nuestro proyecto de ley. Pero bueno, es parte del gobierno, yo ya no espero mucho de todos los proyectos que hemos presentado, Bárbara, todos. Control fronterizo, lo hemos hablado acá. Territorial en mano del ejército, lo presentamos cuando asumió la ministra del Interior. TOA. Nunca le pusieron discusión inmediata, lo pedí cada vez que discutía ella el tema de renovar los estados de excepción en el sur o estado de infraestructura crítica en el norte. Y nunca acogió eso. Y fíjate que en el programa de gobierno lo tiene. Qué extraño. ¿Se dio cuenta que es una buena idea, quizás? O simplemente ahora que es candidata, sí vale la pena usarlo. A mí me parece que es poco serio. ¿Qué le parece el apoyo de Landerrecha a la candidatura y todas las críticas que ha generado en el sector? Porque dicen, ¿cómo puede ser que él quiera apoyar solo a candidata Toa y no se comprometa con Jara o Winter si que ellos ganaran la primaria? Bueno, yo creo que Óscar está en su derecho de hacer aquello y nadie lo puede obligar a apoyar a otros si no gana esa candidata. Y ahora por último, ya que mencionaba el hospital familiar que no tienen o están haciendo partos sin anestesia, el presidente Gabriel Boric ha afirmado que su hija va a nacer en un hospital público porque no quiere tener ningún privilegio. Obviamente que las redes sociales donde regna el odio le dicen, bueno, pero hay gente que tiene la guagua ahí sin anestesia. ¿Es un privilegio? No la va a tener claramente en esas condiciones. Otros dicen que no ocupe una cama y que lo tenga en una clínica privada. Yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar el presidente y yo espero que si su hija, él decide que nazca en un hospital público, que es una decisión absolutamente legítima de él viva y palpe lo que están viviendo muchas personas en los hospitales públicos, en que tienen que esperar, en que no hay capacidad de los mismos prestadores de salud, vale decir enfermeros, TENS, profesionales médicos, de poder dar respuestas más rápidas porque no tienen los recursos para hacerlo. Y yo me saco el sombrero frente a la gente que trabaja en el sector público de salud, porque es de alto impacto, es difícil, y ni siquiera hablemos de los que están en los CEFAM y los SECOF, que la realidad es muy, muy brutal. A mí me toca estar permanentemente en terreno. El otro día una gran amiga que adoro, que trabaja en uno de ellos, me escribió, estaban con un problema de violencia en el sector, de maltrato a los que atienden desde el público, y ahí con mucha violencia de los que son extranjeros hacia el personal de salud nuestro. Entonces, si el presidente decide tomar esa decisión, que es legítima, yo espero que él pueda palpar en terreno lo que vive tanta gente en la salud pública. Senadora, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.